Con la muerte de Hitler en mayo de 1945, las tinieblas nazis por fin se disipaban. El conflicto había devastado todo el continente. Los pueblos esperaban poder recuperar sus vidas. Pero la Segunda Guerra Mundial no terminó cuando los cañones dejaron de disparar. Su violencia se prolongó hasta mucho después de la capitulación del Reich. Europa siguió siendo durante mucho tiempo una tierra ensangrentada. Apenas depuestas las armas, otra guerra amenazaba. Un telón de acero ha caído sobre el continente. Solo unos años bastaron para pasar de la peste negra a una tiranía igual de temible. Después de Hitler, primera parte. La Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945. Se acabó, se escuchaba en todos los países que celebraban la victoria. Las miradas tenían el brillo de la esperanza de un mundo mejor. En Moscú, Nueva York, París, Londres, Ámsterdam, Praga, en todas partes se celebraba la victoria. Un pueblecito belga celebró un carnaval con representaciones de los episodios de la guerra. El éxodo, la cautividad, la liberación con la señorita Victoria montada a caballo y las cuatro figuras principales, Churchill, de Gaulle, Roosevelt y Stalin. Alegría sincera, pero efímera. Porque aunque la Alemania nazi había sido derrotada, Europa estaba aniquilada. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. 27 millones de soviéticos desaparecieron. Alemania perdió 4,5 millones de soldados y más de 1 millón de civiles. Cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados. Casi 40 millones de hombres y mujeres murieron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El continente se transformó en un cementerio. Los supervivientes lloraban a los muertos, pero también soportaban el peso de las ruinas. En la Unión Soviética, la ocupación alemana arrasó más de 70.000 ciudades y pueblos. En Francia, cientos de miles de edificios fueron destruidos. Brest se convirtió en una ciudad fantasma. En Holanda, los diques, saboteados por los nazis, acabaron cediendo. Barrios enteros fueron anegados por las aguas. Budapest se despertó bajo los escombros. Las cicatrices de los combates dejaron huella en la capital húngara. En cuanto a Berlín,
Tenía el aspecto de un esqueleto. Este campo repleto de ruinas es Varsovia, destruida en un 90%. El fotógrafo americano John Vachon dijo: "No consigo comprender cómo hemos podido llegar a esto. Es demasiado brutal. No doy crédito". Nunca antes el continente había sufrido un cataclismo de tal magnitud. La floreciente Europa se había convertido en un escenario desolador. A partir de mayo de 1945, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar del campo en donde se habían refugiado, huyendo de los horrores de la guerra. No había combustible. Hitler quería un Reich que durase 1000 años, pero hizo retroceder a su pueblo 1000 años. Ya de vuelta tenían que alojarse, alimentarse, pero la penuria dictaba su ley. La destrucción de las redes de transporte impedía el abastecimiento de las ciudades. Faltaba de todo. Los tickets estaban omnipresentes. Había tickets para el pan, la leche, la ropa, para la carne. Incluso en Francia, a pesar de haber sido liberada varios meses antes de la rendición del Reich, la ración de carne era de 100 gramos a la semana, con hueso incluido. Toda Europa guardaba cola. El agua también estaba racionada y estaba prohibido lavarse todo el cuerpo. En Nápoles, igual que en Budapest, la situación era insostenible. La hambruna era tal que cientos de chicos subsistían gracias a la prostitución y a todo tipo de tráfico. Escarbaban por todas partes en busca de algo que comer o cambiar. Robaban trozos de carbón, que era un bien muy preciado. La desesperación provocaba escenas de saqueos. La URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia habían ganado la guerra. ¿Pero podrían ganar la paz? A la destrucción y a la penuria se sumaba un trabajo titánico. ¿Qué hacer con los millones de prisioneros de guerra alemanes e italianos capturados en el campo de batalla? La cantidad era descomunal, pero insignificante frente al gigantesco río humano que se había puesto en marcha. Una de las mayores migraciones de todos los tiempos. La guerra había desplazado a decenas de millones de personas que ahora soñaban con volver a sus hogares. Los aliados se enfrentaban a una situación que parecía difícil de superar. ¿Cómo enfrentarse a todos estos problemas a la vez? ¿Cómo resucitar un continente exangüe? ¿Cómo reconstruirlo? Y sobre todo, ¿qué hacer con la Alemania vencida? De momento, Berlín estaba en manos soviéticas, ya que fueron los primeros en entrar en la ciudad. Empezaron abasteciendo a la población para ganar popularidad. Bonito escaparate, pero lejos de las cámaras, los liberadores soviéticos sacaban provecho. Rusia estaba devastada. Stalin envió comandos especiales para desmontar las fábricas, coger la maquinaria e incluso llevarse los raíles. Lo enviaban todo al este. Pero las mujeres también fueron tratadas como botín de guerra. El Ejército Rojo violó a más de 2 millones de alemanas, como esta mujer anónima. Para ella, igual que para muchas otras, la guerra se prolongó hasta mucho después de la capitulación del Reich.
En junio de 1945, Berlín se abría a todos los vencedores. El norteamericano Eisenhower, el inglés Montgomery, el ruso Zhukov y el francés Delatte se reunieron allí. Todos estaban de acuerdo. Había que dividir Alemania. Según lo acordado en la conferencia de Yalta, norteamericanos, rusos, ingleses y franceses se dividieron el país. Cada cual administraría una zona. Situada en zona soviética, Berlín sería igualmente dividida entre los 4 aliados. La ciudad tenía que simbolizar la cooperación entre las potencias vencedoras. Los aliados saboreaban juntos la victoria. Sin embargo, el optimismo manifiesto ocultaba bastantes discrepancias, que no iban a tardar en salir a la luz. De momento todo iba bien. Se pusieron los primeros carteles que dividían la ciudad. Las atractivas reclutas del Ejército Rojo dirigían la circulación, mientras que los ocupantes tomaban los barrios. Graben si quieren, yo tengo que seguir con mi trabajo. Los vencedores se inmortalizaban sobre las ruinas del antiguo enemigo. Se lo merecían después de 5 años de lucha. Los soldados norteamericanos visitaban el Reichstag y el Estadio Olímpico. Luego se dirigían al lugar en el que supuestamente el cuerpo de Hitler había sido incinerado. Todavía podían verse los bidones de gasolina. Obsesionados por la supervivencia, los alemanes se olvidaron muy pronto del Führer, su Führer. Un joven berlinés escribiría: ahora todo el mundo le da la espalda a Hitler, nadie estaba ahí, pero hubo muchas persecuciones y nadie las denunció. Pero los aliados no lo habían olvidado. Para ellos los alemanes seguían siendo peligrosos. No se podía confiar en ellos. Las tropas norteamericanas habían recibido una orden muy clara. Bajo ningún concepto se podía fraternizar. En algún lugar de esta Alemania hay secciones de asalto, invisibles, escondidas entre la gente, pero os observan y os odian. Cada alemán es un potencial foco de problemas. No fraternicéis con ninguno de ellos. Los alemanes no son nuestros amigos. Pero a los soldados norteamericanos les costaba respetar unas consignas tan radicales. El espectáculo de la miseria les conmovía. Un oficial escribió: cuando veo a 2.000 o 3.000 ancianas y a niños indefensos y asustados, no puedo evitar sentir lástima. Además, los soldados llevaban meses sin estar con una mujer. Un agregado militar contó: para un hombre que se muere de aburrimiento con los otros chicos de la compañía, todo lo que lleve faldas es excitante y las mujeres alemanas son muy atractivas e incluso sexys. Los soldados americanos y las Fräulein se atraen como el imán y el acero. A orillas del lago Wannsee, las alemanas se rendían de buen grado a los vencedores. Pero el tópico romántico escondía una realidad mucho más sórdida. En una Alemania carente de todo, los soldados podían conseguir a cualquier chica a cambio de una tableta de chocolate o de una pastilla de jabón. En los bailes, cada vez menos chicas bailaban juntas y abundaban las prostitutas, profesionales u ocasionales. Los alemanes maldecían a los ocupantes que les quitaban a las mujeres, pero no podían competir con las raciones de los soldados yanquis. Los alemanes se lamentaban: menudo futuro le espera a Alemania, un asqueroso soldado norteamericano con una puta alemana. En las ciudades destruidas imperaba la urgencia. Para recobrar la normalidad, había que restablecer el agua corriente, reparar los puentes, quitar los escombros.
Los trabajos se realizaban a mano ante la falta de maquinaria. Con resignación, los berlineses colaboraban en la limpieza de su ciudad. Si querían comer, tenían que trabajar. Miles de mujeres se organizaron para quitar los millones de toneladas de escombros que cubrían la ciudad. Las apodaron las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros. A cambio de pan o algunos marcos, trabajaban hasta la extenuación. En medio de este decorado tan desolador, decenas de miles de niños sin nombre erraban en busca de su familia. Un comandante británico que visitó Alemania escribiría: lo más desconcertante de todo era la ausencia total de hombres entre 17 y 40 años. Era un país de mujeres, niños y ancianos. ¿Dónde estaban los maridos, los hijos y los padres? Habían muerto o estaban presos. Los aliados mantenían presos a más de 11 millones de prisioneros de guerra. Mantenerlos era muy caro, así que tenían que ser productivos. Los vencedores se repartieron a los presos y les asignaron la reconstrucción de los países que habían destruido. Eran esclavos modernos. La población los alquilaba a cambio de un salario irrisorio. Tanto en Gran Bretaña como en Francia, las autoridades explotaron a más de 1 millón de prisioneros alemanes. Para saldar la deuda, los prisioneros realizaban trabajos peligrosos. Se encargaban de limpiar los terrenos minados durante la ocupación. Había que neutralizar 100 millones de minas. Muchos perdieron la vida. Para enfrentarlos a sus crímenes, algunos tuvieron que exhumar de las fosas comunes los cadáveres de sus innumerables víctimas. Los vencedores saldaban las cuentas de la derrota. Administraban la Alemania dividida y a los millones de prisioneros, pero muy pronto se vieron desbordados. ¿Cómo repatriar a millones de personas desplazadas que el Reich detuvo a lo largo y ancho del continente y que querían regresar a sus casas? Los deportados judíos y políticos que todavía se apiñaban en los campos de concentración. Los prisioneros de guerra que acababan de salir de los stalags. Los reclutas forzosos que, obligados a trabajar para los nazis, dejaron sus trabajos en las fábricas. A estas víctimas del Reich se sumaban los civiles que habían huido de los combates. En total, la guerra llevó a unos 40 millones de personas a emigrar, voluntaria o involuntariamente, por toda Europa. Una torre de Babel de pueblos erraba por un continente devastado. Filas infinitas de personas cruzaban por un improvisado puente en el centro de Alemania. Más de 2 millones de rusos, 1 millón de polacos, 330.000 checos y 600.000 refugiados de Centroeuropa se marchaban al este. Al mismo tiempo, más de 2 millones de franceses, 570.000 belgas, 400.000 holandeses y 420.000 italianos se dirigían al oeste. En todas las carreteras de Alemania te cruzas con la historia de Europa, escribió un periodista inglés. La marea humana, abandonada a su suerte, iba a convertirse en la pesadilla de los aliados, ya que en muchas ocasiones los refugiados estaban obsesionados con la venganza. Las víctimas del Reich que regresaban a casa robaban, violaban y destruían al pasar por los pueblos alemanes, hasta tal punto que los habitantes mantenían las banderas blancas desplegadas en las ventanas.
Un capitán inglés señaló: el pillaje es endémico. Rusos, polacos y franceses se vengan con ganas. Esto tiene que acabar. En todas partes la guerra había minado la dignidad humana. En los campos de la muerte, los prisioneros liberados a menudo se tomaban la justicia por su mano con los que habían sido sus verdugos. Un deportado declaró: cuando fui liberado, pensaba que teníamos que borrar a Alemania del mapa. Algunos nazis intentaron escapar a su suerte mezclándose entre las víctimas. Los norteamericanos pedían a los deportados que los identificasen y en ocasiones les dejaban satisfacer sus deseos de venganza. Un superviviente de la Shoah reveló: los rusos nos concedieron 24 horas para hacer lo que quisiéramos con los alemanes. En Dachau mataron a los guardias de las SS. Otro superviviente dijo: estuvo bien, me gustó. En aquel momento ninguno de nosotros habría podido tener una satisfacción mayor. Quizás fuese la única cosa por la que valía la pena sobrevivir a la guerra. Los cómplices de los verdugos también fueron castigados. En el campo de Dessau, en Alemania, muchos de ellos fueron identificados. El fotógrafo Henri Cartier-Bresson fue testigo de la escena y la inmortalizó. En estas imágenes, una informadora de la Gestapo es desenmascarada por una mujer a la que había denunciado. Había que acelerar urgentemente el regreso de la población. Una operación delicada, ya que los desplazados podían propagar una epidemia invisible: el tifus. Los aliados pusieron controles por todas partes. Tenían orden de rociar a todo el mundo con un potente pesticida, el DDT. Un hombre declaró: se nos meten los polvos de DDT en la boca, en los pantalones, en las orejas, en la nariz. Nos los comemos. Nos llenan de DDT. Después, los americanos entregaban una tarjeta a todas las personas despiojadas. Las autoridades francesas no tardaron en impedir el paso del ring a todo el que no tuviese la valiosa tarjeta. No todos los supervivientes de la Shoah pudieron emprender el regreso. Algunos estaban demasiado débiles y enfermos. Los aliados tardaron algún tiempo en comprender el suplicio por el que habían pasado. Porque aunque la mayoría de los prisioneros del Reich sobrevivió, solo el 2% de los judíos escapó de un exterminio programado. No habían previsto nada para su tratamiento. Tuvieron que improvisar. Alimentaron a todos los supervivientes sin tomar precauciones. Durante las 6 semanas que siguieron a la liberación del campo de Bergen-Belsen, 13.000 deportados murieron de tifus o de malnutrición, ya que estos hombres debilitados y hambrientos no pudieron soportar una alimentación demasiado rica. Semanas después de la victoria,
Los supervivientes seguían llevando el horrible uniforme de rayas y seguían muriendo. Es un momento histórico. Lord Halifax llama a la votación para aprobar la Carta de la Organización Internacional. Los líderes de las 50 delegaciones de Naciones Unidas se han levantado. El voto es unánime. Ha nacido la Carta de un nuevo mundo. Mientras el caos dominaba Europa, en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas ratificaba su carta el 26 de junio de 1945. Sus representantes deseaban desterrar para siempre la guerra entre los pueblos. Naciones Unidas alivió el sufrimiento del viejo continente proporcionándole una ayuda urgente. Su agencia para los refugiados, la UNRWA, envió productos de primera necesidad: patatas, materia grasa, carne, jabón, ropa, cubriendo las necesidades de millones de personas. La UNRWA sacó del olvido a miles de niños abandonados, que pudieron así iniciar su recuperación. Las sonrisas volvieron a iluminar unos rostros que en medio de la tormenta habían perdido la esperanza. La agencia reagrupaba a las personas desplazadas por nacionalidades y se encargaba de organizar el regreso. Poco a poco se fueron reparando las vías férreas y los primeros trenes se pusieron en marcha hacia todas las ciudades de Europa. Trenes de la esperanza, en los que reinaba la promesa de reencontrar por fin a los familiares, y en los que los llantos se mezclaban con las lágrimas de alegría. Por fin se atendió la premura de las personas desplazadas. Se realizaron auténticas hazañas. En el oeste, 1.500 aviones llegaron a transportar a 36.000 personas al día. En Bruselas, en París, en Ámsterdam, en Moscú, al igual que en Praga, la vuelta a casa era una fiesta con reencuentros eufóricos. Un cabo que había pasado 5 años como prisionero dijo a su regreso: "En este andén está lo que más quiero, toda mi vida, mi mujer y mi hija. Todavía no soy consciente de que vuelvo a ser un hombre libre". Una mujer declaró: "Nunca olvidaré el momento en el que mi marido y yo nos abrazamos. Sentí una alegría incomparable. Lágrimas de felicidad. Su vuelta fue maravillosa. Lo más emocionante fue cuando nuestra hija, que tenía 1 año cuando él se marchó, se echó a sus brazos diciéndole: 'Mi papá', como si nunca se hubiera marchado". Pero en la intimidad, algunos reencuentros fueron agridulces. Los hombres que volvían se sentían como extraños en sus propias familias. Tras la liberación, el número de divorcios se multiplicó en toda Europa. Mientras unos recuperaban sus hogares, otros no encontraron más que ausencia. El regreso de los escasos supervivientes judíos fue especialmente doloroso. Estaban en un estado tan lamentable
que fue necesaria una infraestructura hotelera para albergarlos. Los que fueron repatriados a París se alojaron en el Hotel Lutetia, antigua sede de los servicios secretos alemanes, transformado ahora en centro de acogida. En una pared había cientos de hojas clavadas con chinchetas en las que figuraban fotos con la inscripción «Se busca» y un nombre. En muchos casos, el momento feliz del regreso no era más que una tregua, ya que muchos supervivientes habían perdido a todos sus seres queridos. Una deportada, Louise Alcan, contó: «La alegría no llegaba porque habíamos traído a demasiados muertos con nosotros». Los supervivientes nunca regresaron realmente de los campos de concentración. El nazismo había muerto, pero el odio antisemita permanecía. Mucho después de la guerra, los pogromos se extendieron por el este de Europa. El más terrible se produjo a unos 200 kilómetros de Varsovia, en Kielce. La fuga de un niño de 8 años que para evitar el castigo había acusado a los judíos de haberlo secuestrado fue el detonante de los acontecimientos. Como represalia, 42 judíos fueron asesinados y 80 heridos. Mujeres, soldados y policías participaron en el tumulto. La masacre de Kielce ha estremecido la conciencia del mundo. Estas mujeres han conocido el horror de los campos de concentración nazis y hoy han perdido a sus seres queridos. Este crimen ha sido perpetrado por polacos. Nosotros somos responsables de este crimen, que mancha la reputación de Polonia. Un judío polaco afirmó: «Teníamos la sensación de estar viviendo sobre arenas movedizas. Queríamos volver a vivir como seres humanos. El pogromo de Kielce nos arrebató todas nuestras ilusiones. Era imposible permanecer allí ni un solo instante más». Los supervivientes se preguntaban a dónde ir. Muchos iban en busca de una tierra de acogida, como estos 900 huérfanos supervivientes de Buchenwald. Eran checos, polacos, húngaros. Todos intentaban, llenos de esperanza, rehacer sus vidas en el oeste. Los gobiernos de Europa Oriental les dejaron marchar, satisfechos al deshacerse de su minoría judía. En julio de 1945, en pleno centro de un Reich aniquilado, los tres grandes acudieron para establecer las reglas que regirían la posguerra. El nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, saludaba con orgullo a los hombres y al potente arsenal que habían permitido ganar la guerra. Se dirigía a la zona soviética, a Potsdam, que por un tiempo iba a convertirse en el centro del mundo. Stalin llegó a la conferencia con un día de retraso. El embajador norteamericano Harriman le soltó: «¡Qué suerte! Después de tantas pruebas y de la tragedia que ha vivido, por fin llega a Berlín». A lo que Stalin, impasible, replicó: «El zar Alejandro llegó hasta París». El amo del Kremlin dominaba la conferencia. Cientos de sus divisiones habían liberado el este de Europa, en donde planeaba imponer el poder rojo. Contaba con una valiosa baza. Los partidos comunistas de todas partes obedecerían ciegamente sus órdenes. Durante el encuentro, Stalin estuvo enfrente de Harry Truman. Para Stalin, Truman no era más que un comerciante de Missouri. No puede compararse a Roosevelt, no es ni inteligente ni instruido. Pero el sucesor de Roosevelt también había llegado a Potsdam con una baza esencial, un secreto de Estado que disimulaba bajo la manga. Su secreto se llamaba Trinity, la primera bomba atómica. 4 días antes la habían probado en el desierto de Nuevo México, liberando una potencia equivalente a 20.000 toneladas de TNT. La historia dio un giro. La humanidad entraba en la era del átomo y asistía al nacimiento de un arma capaz de destruirla. En el transcurso de las negociaciones, Truman advirtió a Stalin con palabras sibilinas:
Hemos desarrollado un nuevo tipo de bomba. La noticia dejó a Stalin de piedra. Al margen de la conferencia, le hizo una confidencia a su ministro de Asuntos Exteriores, Molotov. Había que alcanzar a Estados Unidos. Los americanos y los ingleses creen que no seremos capaces de fabricar la bomba solos. Nos quieren imponer sus planes. Pues bien, eso no va a pasar. Unos días más tarde, Truman ordenó soltar 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki. En unos minutos, el fuego nuclear aniquiló a más de 150.000 japoneses. El imperio del sol naciente capituló. La Segunda Guerra Mundial había terminado definitivamente. Stalin, que había llegado como amo y señor a Potsdam, comprendió entonces que el comerciante de Missouri era más fuerte de lo que parecía. Y mientras los dirigentes parlamentaban, los pueblos todavía vivían la fiebre de la liberación. En Francia, Italia, Bélgica, Noruega y Dinamarca, las mujeres eran rapadas en lugares públicos. Haber pactado con el enemigo o simplemente haber hablado con él bastaba para levantar sospechas. Como castigo a estos delitos, reales o imaginarios, los que se habían erigido en justicieros daban rienda suelta a su cólera. Era una válvula de escape que permitía al llamado sexo fuerte recuperar la virilidad malherida por la derrota y la ocupación. Decenas de miles de mujeres sufrieron esta humillación hasta 1946. Pero el odio vengativo no solo cortaba el pelo, también cortaba las cabezas. En Cusset, en el departamento de Allier, un grupo enloquecido de personas sacó de la cárcel a 2 colaboradores. Y todo delante de la policía, que permitió que el grupo descargase su violencia. Un editorialista escribió: es como si el nazismo hubiese infectado a algunas almas, hasta el punto de convencerlas de que la violencia siempre es legítima. ¿De qué sirve haber triunfado sobre los bárbaros si lo que hacemos es imitarlos y ser como ellos? La salvaje depuración se llevó a cabo en todo el continente, como si antes de pasar página hubiera que ensombrecerla con violencia. Después del tiempo de la cólera llegó la hora de los juicios. En Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Noruega, cientos de miles de colaboradores fueron juzgados. Los verdugos tomaron el relevo. En Italia, los jóvenes cineastas Visconti y De Santis fueron contratados para inmortalizar la brutal realidad de la depuración. Pero las imágenes son engañosas. Muchos de los colaboradores fueron declarados en rebeldía o se libraron de los juicios. El mundo esperaba con impaciencia que un epílogo pusiera fin a esos años sangrientos. El mayor proceso criminal de la historia empezó en noviembre de 1945 en Nuremberg, en donde 10 años antes, en pleno esplendor del Reich, se habían promulgado las leyes antisemitas. Los más altos mandatarios nazis iban a tener que responder de sus crímenes. Entre ellos, Hermann Göring, número 2 del régimen, Rudolf Hess,
el ideólogo principal del nazismo. Y también Wilhelm Keitel, comandante supremo de la Wehrmacht. Un total de 21 líderes nazis derrotados pasaron ante el tribunal. Al inicio del proceso, Robert Jackson, fiscal general norteamericano, se dirigió al tribunal. Las fechorías que debemos condenar y castigar ponen de manifiesto una premeditación tal y han sido tan infames y destructoras que la civilización no puede permitirse ignorarlas, porque no podría sobrevivir si se repitiesen. Sin ningún remordimiento, los acusados se acercaron al estrado. Me declaro no culpable. Me declaro no culpable. Me declaro no culpable. No culpable. Casi un año de juicios, 400 audiencias y 16.000 páginas de actas fueron necesarios para que la barbarie de la Orden Negra saliese a la luz. El testimonio de la resistente comunista Marie-Claude Vaillant-Couturier, prisionera en Auschwitz y Ravensbrück, conmovió a la asistencia. ¿Escucha bien? Sí. Una noche nos despertaron unos gritos espantosos. Al día siguiente nos enteramos por los hombres que trabajaban en el Sonderkommando, el comando de la cámara de gas, que la noche anterior, como no tenían bastante gas, habían arrojado a unos niños vivos a los hornos. Para pronunciarse sobre lo incalificable, el Tribunal de Nuremberg aplicó por primera vez los términos genocidio y crimen contra la humanidad. Al de Nuremberg le siguieron cientos de procesos. Un tribunal juzgó por su crueldad a Ilse Koch, apodada la perra de Buchenwald. Aquella mujer coleccionaba la piel tatuada arrancada a los prisioneros y sus cabezas reducidas. Los macabros trofeos sirvieron como pruebas. Fue condenada a cadena perpetua. Los mayores criminales fueron ahorcados, como el verdugo nazi de Checoslovaquia, Karl Hermann Frank. Los cuerpos fueron incinerados y las cenizas esparcidas para evitar que se erigieran sepulturas en su memoria. En Rusia, las ejecuciones atrajeron a miles de espectadores, satisfechos al ver cómo morían sus verdugos. Fuese cual fuese su alcance, la desnazificación quedó inconclusa. Los hombres de la división Das Reich habían incendiado el apacible pueblo de Oradour-sur-Glane y habían matado a 642 hombres, mujeres y niños. Pero su jefe, el general Lammerding, murió tranquilamente en su cama. ¿Y cuántos de los responsables de la solución final quedaron impunes? Después de la venganza llegó el momento de la reconstrucción. Pero sacar a Europa de los escombros requería un trabajo enorme. Los pueblos seguían quejándose. El futuro de la Alemania dividida era incierto y otra guerra amenazaba. Americanos y soviéticos no compartían la misma concepción de la nueva era que se anunciaba. Los aliados habían ganado la guerra, pero ¿y la paz? ¿Iban a ganar la paz?